¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto de viernes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el máximo órgano de decisiones a nivel multilateral y México tiene un papel fundamental este año. Para el bienio 2021-2022, México participará en el Consejo de Seguridad de la ONU por quinta ocasión y el próximo 9 de noviembre asumirá incluso la presidencia del Consejo de Seguridad, por lo cual el presidente López Obrador ya decidió que hará su segundo viaje internacional como presidente de México e irá a la sede de Naciones Unidas allá en Nueva York a observar esto. ¿Cuáles son los puntos que México está promoviendo en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es la agenda del Consejo de Seguridad este 2021? Han ocurrido varios eventos, un magnicidio en Haití, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, la pandemia de COVID-19 evidentemente también. De todo esto hablaremos esta noche con tres personas expertas en asuntos internacionales. No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. El próximo 9 de noviembre, el presidente López Obrador realizará su segundo viaje al extranjero desde que llegó a la presidencia de México. Visitará la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, donde asistirá al traspaso de la presidencia del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es uno de los 6 órganos de gobierno de la ONU. Su responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Es el único órgano de Naciones Unidas cuyas decisiones están obligados a cumplir los 193 países miembros. Lo integran 15 países: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Son los 5 miembros permanentes. Los otros 10 solamente están por periodos de 2 años. Cuando no se logra un acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad puede emitir órdenes de alto al fuego, enviar observadores para reducir las tensiones, emitir sanciones económicas, embargo de armas, ruptura de relaciones diplomáticas, bloqueos e incluso acciones militares colectivas. Fue el Consejo de Seguridad quien avaló que la coalición formada por Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Polonia invadiera Afganistán en 2001 e Irak en 2003. Ahí se dio esta discusión en donde Colin Powell, quien por cierto acaba de fallecer recientemente, incluso acudió ahí, el secretario de Estado de Estados Unidos, a tratar de convencer a los integrantes del Consejo. Actualmente, el regreso al poder de los talibán en Afganistán acapara buena parte de la agenda. El organismo pidió a los miembros de Naciones Unidas redoblar esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria a ese país y evitar que sea utilizado para amenazar a otra nación o para financiar actos terroristas. Otro tema que ha generado fuerte tensión es Corea del Norte. Esta semana el Reino Unido y Estados Unidos volvieron a llamar a sesión luego de que Norcorea disparara al mar un misil balístico desde un submarino. Vamos a empezar a discutir el tema del Consejo de Seguridad y saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Hace mucho que nos veíamos a Lila Beth, analista internacional desde Washington, D.C. ¿Cómo estás, querida Lila? Genaro, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Feliz de estar aquí. Bienvenida. Saludo también hace mucho que nos veíamos, a Raquel López Portillo, analista y especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Todo bien, un gusto estar por acá. Y saludo a Antonio Michel, también hace mucho que no nos veíamos, profesor del ITAM, también experto en asuntos internacionales y en política de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí y de verte y de ver a Lila y a Raquel. Entonces, un saludo a todos. Que hace mucho que no hacíamos una mesa internacional y, como saben, ustedes son mis internacionalistas de cabecera. La verdad es que la coyuntura nacional nos había dejado, pero antes de empezar a hablar de la coyuntura nacional y conectarla con el tema también del Consejo de Seguridad, porque evidentemente es tema porque el presidente López Obrador irá el próximo 9 de noviembre, pero detengámonos un poquito a hablar sobre el Consejo de Seguridad y qué ha pasado en estos años. Decíamos en esta primera nota introductoria, donde por cierto, pues el tema de Irak, al final de cuentas, se dio esa invasión sin la autorización del Consejo de Seguridad, a pesar de que Colin Powell ahí fue a tratar de convencer con un poquito de tal como acuerdo por ahí, diciendo que era Anthrax, pero evidentemente no lo era y que Irak tenía armas de destrucción masiva. No se logró. Ha tenido sus momentos de luces y sombras el Consejo de Seguridad, Lila. ¿Cómo lo ves ahora? Y sobre todo, pues básicamente en las últimas 2 presidencias, la de Trump y la del presidente Biden, que vaya en su 10º mes. ¿Cómo ves el Consejo de Seguridad hoy? Pues mira, sin duda el Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional. Es a donde los 5 miembros permanentes tienen el poder del veto y llevan a cabo las decisiones más importantes que se discuten en las Naciones Unidas. Pero desde su creación, cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Churchill, que fueron, los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial con Rusia, empezaron este Consejo de Seguridad
en las Naciones Unidas con un llamado también para integrar. El entonces presidente FDR quiso invitar a la República de China, que en ese momento era Taiwán, para que también pudieran ser los 4 policías mundiales. Por su parte, el primer ministro Churchill del Reino Unido integró a Francia porque lo calificaba como una zona de contención para una posible amenaza alemana. Entonces, en ese momento, Rusia, Francia, Estados Unidos, China y Reino Unido representaban el 50% de la población mundial. Si ahora vemos en 2020, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad únicamente representan el 26% de la población mundial, y si le quitas a China, únicamente representan el 7.8%. ¿A qué voy con todo esto? Es que el Consejo de Seguridad ya es una cuestión también anacrónica. Han habido varias propuestas desde 1993 para que se pueda reformar, se pueda reestructurar el Consejo de Seguridad, que se puedan integrar nuevos miembros, que les quiten el poder del veto para que también puedan, pues de una manera más efectiva, enfrentar los grandes desafíos que enfrentan las Naciones Unidas. Y México, pues ahora va a formar parte como miembro no permanente en 2021 a 2022 y va a tener la posibilidad, si entiende bien el contexto de cómo funciona el Consejo de Seguridad y cuáles son sus prioridades, de influir en las decisiones más importantes de las Naciones Unidas. Y nada más decir que el Consejo de Seguridad, aun cuando es el órgano más importante, de nuevo, sí, ha bloqueado más de 100 resoluciones desde su creación, y creo que es momento también de hacer una reflexión para ver si se puede reformar para verdaderamente tomar decisiones que puedan responder, pues, a todas las amenazas que va a enfrentar el mundo en los próximos años, Genaro. En efecto, Antonio, recuerdo en algunos momentos que Brasil, incluso México, en algunos momentos también pedía una reforma al Consejo de Seguridad y coqueteaban con esta idea también de que fueran miembros permanentes países como México, países como Argentina, como Brasil, perdón, o como Turquía, digamos, las economías en desarrollo pues, más grandes del mundo. ¿Cómo lo ves y cómo ves el papel de hoy del Consejo? En efecto, Genaro, justo México, bueno, ahora que está en el Consejo de Seguridad, tiene esta oportunidad de otra vez externar esa intención de reformar el Consejo de Seguridad, de ver cómo pueden reinventarlo, porque como decía Lila, o sea, esta estructura, esta forma de operar, pues también se gestó hace muchísimo tiempo y no refleja necesariamente cómo se encuentra ahorita la comunidad internacional o los temas que preocupan a todos los países o siquiera como la forma en la que está conformada la geopolítica, etcétera. En ese sentido, México ha tenido ya una voz en este tema, o sea, de hecho se ha opuesto al uso del veto, ¿no? Históricamente, y también ha buscado que tengan, que las voces de los miembros no permanentes tengan más peso, etcétera. Y hay muchas maneras de hacerlo, o sea, también se puede buscar periodos más largos de los miembros no permanentes o que haya cabida para reelección, o sea, algo así que pueda también darse una reconfiguración de cómo están la toma de decisiones en este órgano. Y en ese sentido creo que tenemos que tomar en cuenta que cada vez más los problemas que en ese órgano se discuten lo más sensible, ¿no? O sea, las tensiones de, no sé, Israel, Palestina, o sea, lo de Afganistán, o sea, todos los temas de seguridad internacional, de paz, de amenazas, riesgo, terrorismo, como lo hemos visto en Somalia, en Sudán del Sur, etcétera, se vierten aquí. Entonces, tenemos que encontrar maneras en las que los miembros, tanto los permanentes como los no permanentes, puedan tener voces que estén más equilibradas en este tipo de decisiones. Y me parece que tenemos que también tener la noción de que cada vez más los problemas son compartidos y entonces requieren de soluciones conjuntas también entre los países que son miembros. Y creo que algo importante a considerar, y en esto juega muy bien el nuevo giro de la política exterior de México, por ejemplo, es que estos países, los miembros no permanentes, representan a las regiones, sí, que los nominaron y que los votaron. Entonces, no es nada más la voz de México que está ahí presente, sino es una oportunidad también de posicionarse como líder en la región y representar los intereses allí y ver qué papel toma, y eso definitivamente aplica para los demás miembros no permanentes, y va a ser interesante ver cómo se conjugan estas intenciones y ver si se puede lograr algo para darle un nuevo giro al Consejo. De acuerdo. ¿Y cómo recuperar la confianza, no, Raquel? Porque en efecto también el hecho de que no ha cambiado prácticamente esto de los 5 miembros permanentes desde los años 45 del siglo pasado,
hasta la fecha, y que hay quien dice es que la ONU y principalmente el Consejo de Seguridad ya no refleja esa realidad en la que vivimos hoy en día, y por eso mucha gente pues ve a la ONU como ineficaz, como burocrática, como un lugar en donde se toman decisiones alejadas de lo que la mayoría del mundo necesita, y desde hace mucho tiempo, pues mucha gente, sobre todo internacionalistas que o bien han trabajado ahí en Naciones Unidas o bien académicamente la han estudiado, pues han pedido una reforma, ¿no? De todo el sistema, no nomás de una reforma que tal vez empiece por el Consejo, pero que vaya a toda la ONU. ¿Cómo lo ves? Así es, creo que ese es principalmente el punto, el hecho de que el Consejo de Seguridad es paradójico, ¿no? Que pese a que es el único organismo de la ONU cuyas decisiones son vinculantes para todos los Estados miembros, en realidad pues hay cierto déficit, ¿no? Que parte de esta estructura desigual con la cual fue conformada y que, como bien dices, Genaro, no podemos hablar de la misma estructura, ni de la misma situación geopolítica, ni de las mismas necesidades sociales que hay actualmente, que las que se concibieron hace 70 y pico años que nació el Consejo de Seguridad, ¿no? Creo que acá algo muy, muy importante también a considerar es el tema del tiempo, ¿no? Como pues un organismo diseñado para dar una respuesta pronta, una respuesta eficaz a las crisis más apremiantes de la humanidad, pues tarda tanto tiempo precisamente por estas disputas políticas, precisamente por estos intereses de los 5 países que tienen veto, y que lo pudimos ver hoy más que nunca con el tema de la pandemia, ¿no? El tema de las resoluciones y la cooperación multilateral en este tema, pues se retrasó a tal grado que fue pues sorprendente, ¿no? Dada una emergencia sanitaria de este tipo. Y creo que en ese sentido, México también puede tener una postura muy fuerte en este tema. Apenas hace unas semanas Juan Ramón de la Fuente precisamente planteaba este tema de la reestructuración con el apoyo de Francia, de hecho, de poder, si no es, digamos, quitar de momento el poder de veto a estos países, poder empezar con un aumento de los estados miembros no permanentes, poder, como mencionaba Antonio, alargar el mandato, y que creo que ese puede ser pues un punto interesante que pueda marcar México en la agenda de la nueva presidencia. Así es. Nos queda un poquito de tiempo todavía. Cierro contigo, Lila, en este primer bloque sobre el Consejo de Seguridad, digamos así en términos generales. Ya regresaremos en el segundo bloque a hablar sobre México y el Consejo de Seguridad. ¿Con qué te quedas con el actual Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Que va a ser sumamente complicado reformarlo, Genaro. Necesita ser ratificado y votado por 2/3 de los miembros, de los 193 miembros de las Naciones Unidas, pero aparte tienen que estar de acuerdo los 5 miembros del Consejo de Seguridad, lo cual es altamente improbable que vayan a aprobar alguna medida que pueda reducir su influencia en el Consejo de Seguridad. Los únicos cambios que realmente se han llevado a cabo de profundidad en el Consejo de Seguridad fue en 1971, cuando se integró a la República Popular de China, a la China de hoy, que sustituyó a Taiwán. Empezó las Naciones Unidas con 51 miembros en 1945, 99 miembros en 1960, hoy hay 193, pero de ahí en fuera yo no creo que vaya a haber una reforma real, contundente, concreta en el Consejo de Seguridad, y aunque se le vayan a añadir miembros no permanentes, el problema es el veto, no cuántos miembros no permanentes hay en el Consejo de Seguridad. Ok, vas a tener un poco más de influencia y presencia en el Consejo, pero en realidad si es que quieren reformar y reestructurar el Consejo de Seguridad para que sea más eficiente, entonces van a tener que hacer alguna cuestión o alguna resolución o reforma para frenar el uso indiscriminado del veto, que es lo que tienen los 5 miembros del Consejo de Seguridad, y que creo que es algo que México va a estar impulsando, y que si lo logra puede hacer pues una realidad muy distinta y puede incluso cambiar a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda ser más eficiente en el futuro. Bien, déjame hacer una pausa. Regresamos justamente para hablar del tema de México en el papel en el Consejo de Seguridad, porque a partir del próximo 9 de noviembre México encabezará precisamente la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí estará el presidente López Obrador. ¿Qué agenda busca impulsar México? ¿Cuáles son los temas prioritarios que impulsará la diplomacia mexicana? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá en 2 semanas, el próximo 9 de noviembre, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ofrecerá ahí
un discurso sobre el combate a la corrupción como vía para atajar la desigualdad global. Esta es la cuarta ocasión en la que México ocupa, realmente la quinta, que ocupará un asiento en este organismo. Veamos el contexto. El próximo 9 de noviembre, el presidente López Obrador asistirá al Consejo de Seguridad de la ONU. Será la primera vez que el mandatario mexicano ofrezca un discurso presencial ante miembros del máximo organismo multilateral. Esta semana adelantó que hablará sobre combate a la corrupción en el mundo como vía para atajar la desigualdad. Durante la visita del Ejecutivo Federal, México reemplazará a Kenia en la presidencia del Consejo de Seguridad. La presidencia se rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético. Es la cuarta ocasión en la que nuestro país ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad al que pertenece desde hace 11 años. En el primer periodo impulsó el proceso de descolonización en África. El segundo, en plena Guerra Fría, México votó en contra de la injerencia soviética en Afganistán y en el siguiente periodo, de 2002 a 2003, se opuso a la invasión de Irak tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, aunque después cedió. En su cuarta participación, de 2009 a 2010, México buscó aumentar la atención en la crisis que ya enfrentaba Haití y se aprobó la resolución 1882 propuesta por nuestro país para que las naciones miembro de la ONU velen por la protección de los derechos y el bienestar de las infancias afectadas por los conflictos armados. La Cancillería mexicana informó que para el periodo 2021-2022 la agenda de México se enfoca en la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad, el tráfico de armas y el empoderamiento de las mujeres a través de su incorporación en los mandatos y actividades del Consejo de Seguridad. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, Antonio, el tema de México en el Consejo de Seguridad. Realmente son 5 ocasiones en las que México ha estado. Faltó en esa nota hablar sobre, pues la primera, la de 1946, cuando apenas se estaba instalando, que fue breve, pero digamos también cuenta. Y dentro de la página de la misión de México en las Naciones Unidas, pues ahí están: prioridades de México en el Consejo de Seguridad: preservar la dignidad de las personas, privilegiar la mediación, proteger a civiles en conflictos armados, defender el Estado de Derecho, una perspectiva de género y los métodos del Consejo de Seguridad, así como promover el derecho internacional. ¿Cómo ves ahora? También extraño, ¿no?, que un presidente, o decían que a López Obrador no le interesaba el mundo. Básicamente la decisión de que México regresara al Consejo de Seguridad se tomó en los últimos años de la administración del presidente Peña Nieto, pero la continuó este gobierno. Entonces vamos a estar ahí. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, tiene sus grandes oportunidades, pero también sus desafíos, y me voy a explicar. Históricamente había habido una percepción no necesariamente positiva sobre la participación en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Por varios temas. Uno es, de nuevo, porque México está en contra del uso del veto y un poco no está muy de acuerdo con la configuración de este órgano. También es porque la mayoría de los temas que se trata en este órgano y las decisiones y demás conciernen a países, territorios y demás que no necesariamente están en la cima de las prioridades de la política exterior de México. Y finalmente, porque lo más delicado es saber cómo conjugar este tema de alinearse o no con Estados Unidos, depende si nos queremos llevar bien o no con Estados Unidos, etcétera. Ya ha habido episodios un poco polémicos, como la que decías cuando estuvimos en 2003 con todo lo de Irak, y entonces si votábamos en contra de los intereses de Estados Unidos, etcétera. En esta ocasión es distinto, porque la política exterior, estamos con un gobierno distinto, con una política exterior distinta, que no está tan concentrada en Estados Unidos, que trata de mirar más hacia América Latina y también hacia los foros multilaterales y organismos regionales. Lo hemos visto también con la presidencia pro tempore en la CELAC, o sea, todo este posicionamiento de México como líder en la región. Y creo que si capitaliza esta oportunidad, puede ser muy interesante para México ver cómo alinea los intereses de los países, como les decía, representados, de quienes lo nominaron y demás. Además, habla muy bien de que México recibió 187 votos para estar en este consejo. Esto quiere decir que hay una buena percepción del multilateralismo de México y de la historia y de su participación en este organismo. Entonces, creo que si México aprovecha las oportunidades y la negociación y el diálogo que puede surgir de aquí, puede posicionar su propia agenda, como lo mencionaba también Raquel en el bloque pasado, por ejemplo, reformar el Consejo o ver temas de la resolución, por ejemplo, de Haití, que es de un interés para México, de posicionarse en líder de América Latina, ver cómo prolongan la asistencia humanitaria, etcétera. Y lo que me preocupa a mí, por eso decía que hay también desafíos, es la consistencia con la agenda de las decisiones
internas y domésticas. ¿A qué me refiero? A que si vamos a hablar de corrupción, de igualdad de género, de protección de los derechos de los grupos vulnerables, etcétera, y tenemos una trayectoria en la que hemos caído en el ranking en algunos rankings de indicadores de corrupción, en los que acabamos de atravesar el mes más violento para las mujeres y demás, puede haber un tema ahí de congruencia y de consistencia entre la política exterior, que como dice el presidente, la mejor política exterior es la política interna. Entonces vamos a ver qué pasa allí. Raquel, ¿cómo ves tú a México en el Consejo de Seguridad, ahora en tiempos de la Cuarta Transformación, como le llaman? Coincido en gran parte con Antonio. Creo que va a ser, el mayor reto va a ser poder lograr este liderazgo que pretende tomar México, sobre todo en la región, con este choque entre la narrativa que se tiene de una transformación en política exterior, ¿no? Tenemos una política exterior feminista, progresista, solidaria, pero que realmente pues las acciones hablan mucho más que esta narrativa que ha planteado el gobierno, ¿no? Pienso especialmente en temas de América Latina, si bien ha tomado el liderazgo de ciertos foros, ¿no? De ciertas resoluciones en el propio Consejo de Seguridad, el hecho de tener ciertas abstenciones en temas sumamente delicados, como el tema de Venezuela, recientemente con la última resolución de la OEA acerca de la liberación de presos políticos de Nicaragua, creo que lo pone en una posición muy complicada con otros líderes de la región. Creo que también, especialmente en términos de derechos humanos, el silencio en estos momentos o la abstención de ciertos votos, pues es complicidad con temas sumamente graves, y creo que eso le va a jugar en contra a esa gran oportunidad que tiene, que ya habíamos hablado, de consolidar la agenda, de poder lograr consensos y poder posicionar al país como la figura de mediación y de consolidación de coaliciones que en general ha jugado México a lo largo de su historia diplomática, ¿no? Creo que también el hecho de no poder contar con cierta interlocución, sobre todo a un nivel más alto, ¿no? Con otros mandatarios, con otros cancilleres, por la propia postura del presidente de no asistir a ciertos foros, de dejar o menospreciar este tipo de dinámicas por el propio eje que ha tomado su política exterior, creo que puede ser alguno de los principales retos que se debe enfrentar. En efecto, y si uno voltea a ver la historia de la participación de México en estas 5 ocasiones que ha estado en el Consejo de Seguridad, Lila, si recuperamos la participación de México en el 2003, cuando estaba Estados Unidos deseando invadir Irak con el aval del Consejo de Seguridad, pues ahí México y Francia y Chile dieron la resistencia precisamente para que esto ocurriera. Al final no hubo una votación y Estados Unidos hizo su coalición para invadir a Irak. Y en ese sentido, también a partir de ahí empezó esta discusión de si México debía no participar activamente en las misiones de mantenimiento de la paz, discusión que se dio durante un tiempo, al final se decidió que sí, y por cierto, se refrendó esta participación de México en las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Recomiendo, por cierto, en la página del Consejo Mexicano un documento de perspectiva COMEXI sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad. Los 4 creo que aquí somos integrantes del COMEXI, y es un texto hecho por Miguel Ruiz Cabañas con un prólogo de Leonardo Curcio. Lila, ¿cómo ves ahora esta participación? Sobre todo el hecho que el presidente de México va y dice que quiere hablar de corrupción. ¿Cómo lo ves? Pues sí, mira, primero creo que México entra muy fuerte en el sentido que, como dijo Antonio, recibió 187 votos. Es la votación más alta que ha recibido en todas las elecciones que ha enfrentado para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pero aparte fue el país que más votos recibió en comparación a los otros países que van a fungir como miembros no permanentes. Ahora, creo que México puede lograr varias cosas importantes. Primero, al principio de la pandemia aprobó una resolución respaldada y copatrocinada por más de 110 países de las Naciones Unidas para que las vacunas se consideren bienes públicos y que la Organización Mundial de la Salud sea la instancia que las certifica. Eso me parece que fue una gran propuesta e iniciativa por México, por parte de México en plena pandemia. Creo que, de nuevo, si logra reestructurar el Consejo de Seguridad, sería un logro tremendo, no solamente para México, sino para la comunidad internacional, porque esto permitiría que el Consejo de Seguridad enfrente desafíos sin el voto indiscriminado del veto, que es lo que está proponiendo México, al igual que Francia, que se pueda usar el veto siempre y cuando no esté atentando contra las comunidades. Es decir, cuando hay una cuestión de crímenes de lesa humanidad o atrocidades, ahí sí no aplica el veto. En donde creo que México es muy incongruente, es donde trata de hablar de temas de género y temas de corrupción.
en el índice de Estado de Derecho que publicó el World Justice Project de este año, posiciona a México como el país 113 de 139 en cuestión de Estado de Derecho y 135 de 139 en cuestión de corrupción. Es decir, estamos en el último lugar en la región de América Latina y estamos solamente por encima de países como Kenia, Uganda y Congo. No creo que México esté en una posición para hablar de corrupción cuando sigue existiendo en el país. Y también en el tema de género y con esta agenda de política exterior feminista, en México mueren 10 mujeres al día por feminicidio. Cuando podamos nosotros en México resolver ese tema, entonces sí puedes ir con la comunidad internacional, con la bandera del feminismo, pero hasta el momento México no se puede posicionar ante ese tema. Y también el tema de cambio climático, digo, con las reformas energéticas que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un retroceso hacia donde va el mundo en cuestiones de energías limpias, la refinería de Dos Bocas, el fortalecimiento de Pemex y la CFE, las energías sucias. Esto es lo que está impactando y lo que se está implementando en nuestro país. Y creo que de nuevo en este punto no va a poder ser una voz, pero sí creo que México también se puede posicionar como una voz en América Latina debido a que también logró el respaldo unánime del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, y solamente mencionar que aparte de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pues también va a estar en el Consejo Económico y Social, lo cual va a ser muy importante tener a México en una posición en ese consejo tan importante en las Naciones Unidas. De acuerdo, toca cerrar a ti este bloque, Antonio. México, Naciones Unidas, y también qué se puede esperar de la participación del presidente López Obrador. Es el segundo viaje que hará al extranjero desde que llegó a la presidencia. Ya fue a Washington, D.C., se reunió con el presidente Trump en su momento. Ahora va a Naciones Unidas el traspaso a la presidencia de México para el Consejo de Seguridad. Claro, yo creo que hace esta visita y tiene este lugar de la segunda visita del exterior que hace el presidente López Obrador y que es tan importante por lo mismo de que se alinean tanto los principios que se manifiestan aquí en este órgano con los de política exterior de México, o sea, no intervención, la protección de los derechos humanos, los grupos vulnerables, buscar soluciones pacíficas, etcétera, como también con la política nacional del presidente López Obrador. Y por eso es que las prioridades de México en este foro va a ser, por ejemplo, proteger a los grupos de situaciones de vulnerabilidad, el empoderamiento de las mujeres, como ya lo habíamos dicho, es un espacio para él reforzar esta narrativa, aunque haya esta disparidad con la realidad o lo que sea, pero de la corrupción, para posicionarse como líder en la región, ver temas como el de Haití que mencionábamos, tal vez tratar de meter algo de otros países con los que también tengan intereses en la región, etcétera. Y creo que finalmente es una oportunidad para decir, ok, México tiene otra política exterior, ya no somos como antes, no nos vamos a alinear con Estados Unidos en todos los temas. De hecho, creo que me parece muy fuerte el mensaje que dio de que si va a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, es para esta participación y no planea reunirse con el presidente Biden porque él ya lo invitó a México. Entonces, eso es también una manera de decir, no estamos participando en esto para estar aliados con Estados Unidos o alineados, sino que vamos a buscar nuestro propio posicionamiento, nuestra propia identidad en cuanto a la política exterior y un posicionamiento, como decía Lila también, no nada más en el Consejo de Seguridad, sino en el Consejo Económico y Social y como reflejar los intereses de los países que también conforman el grupo regional y demás, y ver cómo esto se congenia con lo que también trata de instrumentar en el país López Obrador, como decía ya, desde los derechos humanos, la protección de, por ejemplo, la seguridad de los grupos vulnerables, etcétera. Y creo que va a ser muy interesante ver cómo capitaliza esta oportunidad y si puede, en caso de lograrlo, va a ser muy interesante cómo pues se va a catapultar como un líder, no nada más regional, sino como una voz en los foros multilaterales, y va a ser un parteaguas en ese sentido en la política exterior. Si no lo logra hacer y hay un contraste con los hechos y las realidades que nos afectan día a día a los mexicanos, y entonces esto genera una como distorsión en la actuación de México aquí, pues puede también ser una oportunidad fallida. Bien, déjame hacer una pausa, regresamos después de para el último bloque de la noche. Los ojos del mundo están atentos hoy a Libia, Afganistán y Haití,
países que desde hace varios años enfrentan conflictos internos para los que no se avisó la solución. ¿Cuáles son los acuerdos que busca alcanzar el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es la agenda que tiene el Consejo de Seguridad más allá de México? ¿Son efectivas las 38 operaciones de mantenimiento de la paz que tiene en el mundo? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Este 2021 estaba marcado por conflictos como la toma del poder de los talibán en Afganistán y el magnicidio del expresidente de Haití. Afganos y haitianos han abandonado sus hogares para escapar de la violencia y encontrar mejores oportunidades de vida. ¿Cuáles decisiones ha tomado el Consejo de Seguridad de la ONU ante estos conflictos y otros conflictos clave? Veamos el contexto. Las crisis humanitarias en Afganistán, Libia y Haití están entre los asuntos prioritarios para el Consejo de Seguridad de la ONU este año. Tras la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán en septiembre pasado, el Consejo resolvió continuar su misión de asistencia hasta marzo de 2022 para dar seguimiento a la protección de civiles y apoyar la participación de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones. En abril, el Consejo también decidió extender hasta junio de 2022 la misión de apoyo en Libia ante las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las milicias que se disputan el poder desde el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi hace una década. Otro asunto de alta preocupación es la crisis humanitaria en Haití y sus efectos en otros países. Desde el terremoto que devastó la isla en el 2007, miles de haitianos han emigrado primero hacia el sur del continente, principalmente hacia Chile, y tras la pandemia hacia el norte, donde miles han sido deportados de México y Estados Unidos. Esta situación empeoró tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En julio pasado, Haití sufrió un terremoto que causó la muerte de 2,000 personas y dejó más de 10,000 heridos. Para atender esta crisis, este lunes, el Consejo aprobó extender el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, cuya tarea es ayudar al país a lograr estabilidad política, paz y protección de los derechos humanos. Actualmente, a excepción de Oceanía, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 38 operaciones de mantenimiento de la paz en todos los continentes, especialmente en África. Punto y contrapunto. Último bloque para hablar esta noche. Empiezo contigo, Raquel. La agenda del Consejo de Seguridad. También, por cierto, está el tema de la pandemia de COVID-19 en México. Conectándolo un poco con el bloque anterior, el canciller Marcelo Ebrard ha ido a Naciones Unidas, incluso en la Asamblea General, una resolución que apoyó México, que es la que más ha tenido, la votación más grande de las que ha presentado México en la Asamblea General sobre el tema de la pandemia de COVID-19 con el acceso a las vacunas. Ese también ha sido un tema que México ha impulsado, ¿no? Y ahora también desde la presidencia del Consejo, yo imagino que también van a tratar de poner el tema de la atención a la pandemia de COVID-19, el que se reconozcan las vacunas que Estados Unidos y la Unión Europea pues no están reconociendo entre otros. Pero ¿cuáles otros temas ves también tú como prioritarios hoy en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues mira, Genaro, creo que en los últimos años nos han demostrado ser de los más turbulentos, ¿no? En la historia reciente, no solo por el tema de pandemia de COVID, por la crisis climática que se está viviendo, por la crisis económica, por la crisis migratoria. En fin, creo que son de los tiempos más convulsos que se han vivido desde la Guerra Fría. Y en ese sentido creo que va a ser muy amplia la agenda que incluya este año el Consejo de Seguridad. Creo que sin duda el tema de la pandemia y la recuperación va a seguir siendo un tema fundamental, especialmente en América Latina. Considero que el siguiente año va a seguir siendo un tema en cuanto a la recuperación económica, pero también a lo derivado de la distribución desigual, ¿no?, de las vacunas, que al final en ciertas regiones del mundo seguimos buscando, ¿no?, vacunar a la población, y en otras regiones ya se habla de, ¿no?, de dosis de refuerzo, y pues es algo que si no se soluciona en conjunto, definitivamente va a ser mucho más difícil lograr una recuperación sostenible. Creo que en los otros temas que se mencionaban en la cápsula anterior, en el tema de Afganistán, en el tema de Libia, en el tema de Haití, la prioridad del Consejo de Seguridad apunta, al menos así han sido las últimas resoluciones durante este mes, a ampliar los mandatos de las misiones de apoyo y de paz en estas regiones, lo cual por un lado creo que es positivo en el sentido de la ayuda humanitaria que puedan aportar, especialmente, no sé, pensemos en Afganistán, ¿no?, que por este vacío que dejó Estados Unidos y ciertas potencias, realmente las personas les urge atención médica, les urge alimentación, en fin, una serie de servicios básicos que de otra manera tal vez es difícil lograr,
Y por otro lado, también creo que están apuntando como prioridad el tema electoral, ¿no? También en los países mencionados como Libia y Haití, la ONU ha aprobado resoluciones respecto a al establecimiento de elecciones el próximo año, y que habla también de un esfuerzo pues, de lograr transiciones democráticas en países pues, sumidos en una crisis muy grave en estos últimos años. Bien. Lila, ¿cuáles temas ves también tú? El tema de Afganistán, por cierto, que le ha golpeado mucho al presidente Biden, a la popularidad del presidente Biden, pues también está ahí pendiente en el Consejo de Seguridad. El tema de Haití, evidentemente, también. ¿Qué otros ves? Pues mira, yo creo que el tema de los misiles balísticos que ahorita están probando Corea del Norte, que estos son misiles hipersónicos, que es una nueva tecnología que está utilizando Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia y China. Y aunque en estos momentos estamos sumamente enfocados en recuperarnos económicamente de la pandemia de COVID-19, se está creciendo una carrera posiblemente nuclear entre potencias sumamente importantes a nivel internacional, y creo que esto va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar el Consejo de Seguridad. Evidentemente el tema de pues el retiro de las tropas internacionales y de Estados Unidos el 31 de agosto de Afganistán, tras una guerra de 20 años, ha dejado a un país pues en donde va a necesitar apoyo económico, pero más allá de eso apoyo humanitario, y que también puede impulsar pues una crisis migratoria como la que vivió Siria después de 2004, donde fueron muchos refugiados hacia Turquía y la Unión Europea. Lo mismo se espera que pueda ocurrir en Afganistán, y lo mismo estamos viendo con los haitianos que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos bajo condiciones terribles. Y creo que el tema migratorio va a ser uno de los fenómenos humanos donde a la par llevan cuestiones como tráfico de personas, tráfico de niños, terrorismo, etcétera. Y creo que esto va a ser uno de los grandes también temas que se van a abordar en el Consejo de Seguridad. Entonces, me parece que sí, el cambio climático, como bien lo mencionó Raquel, va a ser también un tema prioritario. Ahí viene la COP26 en Glasgow, Reino Unido, donde van a participar pues los miembros de las Naciones Unidas. Interesante que el presidente ruso y el presidente chino Xi Jinping y Vladimir Putin no van a estar presentes, sino que van a estar participando de manera virtual. Y de nuevo, siguen estas grandes guerras entre rivales a nivel mundial, y todos son miembros del Consejo de Seguridad. Y ahí es donde entonces se enfrentan los grandes problemas y entra el poder del veto, cuando los intereses de un rival van en contra de otra potencia mundial y se frena una resolución o un apoyo humanitario o un apoyo económico a un país, debido a que pues hay tensiones sumamente profundas entre los rivales a nivel internacional. Y solamente quisiera regresar un poco a lo que dijo Antonio en el último bloque. Aunque México ahorita está diciendo que no se está distanciando de Estados Unidos, creo que esto va a llevar grandes consecuencias, pero la reunión con Joe Biden no fue porque no lo tenía contemplado el presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien el que no tenía espacio en su agenda es el mandatario estadounidense. Bien. Cerramos, perdón, me falta escucharte a ti, querido Antonio, el tema también de cuáles son las agendas y los temas que ves en el Consejo de Seguridad para digamos, para los próximos meses, este año y el que viene. Voy a cerrar me voy a ir un poco a retomar lo que habíamos comentado en el primer bloque, diciendo que se tiene que actualizar el Consejo de Seguridad, no nada más en su estructura, en la forma de votar y demás, sino también en los temas, y también en lo que conforma una amenaza de seguridad o violaciones a los derechos humanos, que no es lo mismo que hace décadas, ¿no? Y los temas que se ponen sobre la mesa en este órgano, porque sí, claro que es cierto lo que han mencionado Lila y Raquel va a estar la crisis humanitaria en Afganistán, en Libia, en Haití, etcétera. Estas amenazas de seguridad, por supuesto que esta carrera armamentista que puede estar propiciada por Corea del Norte, etcétera. Pero yo creo que también hay que actualizar los temas precisamente para que recupere credibilidad y confianza. El Consejo de Seguridad tiene que tomar un papel más, desempeñar un papel más activo, y que sus decisiones tengan un mayor peso. O sea, por ejemplo, justo con lo de Afganistán, mucha gente decía, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Por qué no hacen algo al respecto? Los derechos de las mujeres, etcétera. Y bueno, sí hay asistencia humanitaria, pero ¿qué más se puede hacer? Si no, entonces van a percibir a este órgano y sus decisiones como algo que no necesariamente va a trascender. A mí me gustaría también ver más temas en ese sentido, o sea, por ejemplo, de la migración propiciada por los efectos del cambio climático. O sea, ¿qué va a pasar con la seguridad alimentaria? O sea, con las sequías, etcétera, que ya también se vuelven temas de amenazas de seguridad, quizá no necesariamente como lo
concebimos normalmente, pero también atentan en contra de la humanidad, también son violaciones a los derechos humanos. A mí me gustaría ver más temas de América Latina, o sea, porque es la región más violenta del mundo, también la más desigual del mundo. Entonces, ¿por qué no vemos más casos, más temas de América Latina en este órgano para que se tomen decisiones que sean, como decíamos antes, vinculantes para todos los Estados miembros? Y en ese sentido creo que, de nuevo, la oportunidad es interesante para decir, necesitamos escuchar más voces de América Latina, y si tenemos a México y a Brasil en este liderazgo ahorita en este lugar, miembros no permanentes, etcétera, y ver cómo México va a aprovechar esta presidencia que va a tener el próximo mes para justamente decir cómo queremos alinear, por ejemplo, meter el tema de tráfico de armas, que es muy importante para México ahorita, efectivamente la recuperación post-COVID-19, o sea, que nos afecta a todo el mundo, pero particularmente en América Latina ha habido un rezago en este tema y que no se preste nada más a juegos de poder suave o de influencia de otros países con el tema de las vacunas, sino que sea un esfuerzo multilateral para que los resultados sean mucho más contundentes y que no se preste a juegos geopolíticos, etcétera. Entonces creo que más allá de decir, bueno, estos temas son los que obviamente tienen que estar, hay que ser propositivos, y en ese sentido México va a tener una gran oportunidad para tener una voz líder y cantante en esto. Bien, por cierto, el Consejo de Seguridad, Raquel, cerramos contigo, acaba de aprobar una iniciativa conjunta de México y Estados Unidos para apoyar a Haití y al Caribe, una propuesta que, por cierto, presentó el representante de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. ¿Con qué te quedas con esta expectativa, además de que el presidente López Obrador va a presidir la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo 9 de noviembre? ¿Con qué te quedas? Puedes escuchar también a Lila y Antonio sobre pues, los temas que vean también de discutirse en el Consejo, incluidos los temas de género, que por cierto también van muy pronto a analizar un tema sobre mujeres y violencia. Así es, creo que, bueno, en el tema particular de Haití, creo que habla muy bien del posicionamiento que tiene México y que además es respaldado, ¿no?, por la tradición que tiene de apoyo no solo a países de América Latina, sino también del Caribe. Creo que hay un punto que va a ser interesante ver cómo se maneja y qué tipo de alianzas o programas pueden hacer en conjunto con el gobierno de Haití es el tema del tráfico ilegal de armas. Finalmente, ahorita el país, después del asesinato de su presidente, se encuentra sumido en un círculo de violencia gravísimo, ¿no?, dominado por bandas criminales, y que puede encontrar coincidencia con México en el tema de este tráfico ilegal de armas, sobre todo armas ligeras, y de esfuerzos de no proliferación. Ahora, creo que en el tema que mencionabas, Genaro, de género, va a ser un tema fundamental también en la agenda del Consejo de Seguridad, y que México tiene pues una gran posición, ¿no?, y una gran oportunidad de posicionar este tema desde la agenda de seguridad y paz en estos temas. Bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa. Ya saben que ustedes que huele, pero me encanta siempre platicar con ustedes sobre temas internacionales. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y el panelista de esta noche, y con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, ya para despedirnos con la paparrucha este viernes. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a referirse a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Reiteró lo que ayer dijo, que la UNAM ha perdido su esencia y que se ha vuelto individualista y neoliberal, así lo dijo. El lunes vamos a ver los puntos y los contrapuntos de este tema, y también el domingo en la mesa de Sin Filtro, pero independientemente de tu posición, no caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas. Esta mañana comenzó a circular un supuesto comunicado con un rechazo tajante a las declaraciones del presidente López Obrador. El texto asegura que lo dicho ofende y agravia a la comunidad universitaria, que falta la verdad y a la autonomía de la institución, pero este documento no fue emitido por la máxima casa de estudios. Si observas con cuidado, el documento no tiene membrete y tampoco está firmado por alguna autoridad o dirección de la UNAM. Y debido a que en realidad no tiene firmantes, también desconocemos a quién le pertenece este pronunciamiento. La UNAM, eso sí, emitió esta tarde un comunicado donde expresó su respeto a cualquier ideología.
No caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas, ni contribuyas a la desinformación compartiendo comunicados falsos. No olvides que seguimos en pandemia, así que si sales a la calle, utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados, vacúnate, esperemos que muy pronto ya con la segunda dosis para que tengas el esquema completo. Gracias, Lila, qué gusto verte. Gracias, Antonio. Gracias, Raquel, nos vemos muy pronto por acá. Nos vemos el domingo en la mesa universitaria de Sin Filtro y el lunes de regreso por acá en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano, descansa, bonito fin de semana y bonita noche.